Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Hoy empezamos el capítulo 11, Vivir a nivel del ser, o la libertad de ser. Cuando la consciencia se libera de la influencia del ego, el alma va tomando posesión cada vez más de su instrumento, la personalidad. En la actualidad, toda la humanidad está en una fase de evolución acelerada, y aunque no todos los individuos evolucionan al mismo ritmo, el proceso de transformación de la consciencia se irá haciendo cada vez más evidente. Pero tanto si se evoluciona a través de las numerosas experiencias vividas, vida tras vida, con las enseñanzas y conocimiento que cada una de ellas aporta, como si es a partir de un trabajo consciente sobre uno mismo, las dos vías son simultáneas cuando la persona ha despertado. El ser humano, tarde o temprano, encuentra el camino de su alma. Entonces su vida cambia, y también el impacto que su conducta tiene sobre su entorno. Ya hemos visto cómo se comporta el ser humano cuando su conciencia está atrapada por el ego. Ahora vamos a ver qué consecuencias concretas tiene en la vida diaria vivir en el estado de consciencia de la mente superior, es decir, cuando el ser humano ha encontrado su verdadera naturaleza espiritual. Consecuencias prácticas del contacto con el ser o la práctica de la divinidad en la vida cotidiana. Sabiduría. El contacto con el alma hace de nosotros seres inteligentes. Una característica fundamental de ese estado de consciencia, que está en el origen de otras muchas, es el desarrollo de una inteligencia superior. Ya lo hemos comentado en el capítulo 8. La inteligencia flexible y abierta de la mente superior, que procede del contacto con el propio ser, incluye todas las cualidades del espíritu, y en concreto, pone de manifiesto dos grandes cualidades del alma, el amor y la sabiduría. El contacto con la vida que habita en toda forma se desarrolla con ayuda de la sabiduría. La sabiduría ayuda asimismo a que la atención pase de la apariencia al significado profundo. La sabiduría trata de la esencia de las cosas, no de las cosas en sí mismas. Permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo real de lo irreal. La sabiduría es el conocimiento trascendido. Es la ciencia del espíritu, del mismo modo que el conocimiento es la ciencia de la materia. La sabiduría sintetiza, une y fusiona. La manifestación del ser a través de la inteligencia superior tiene consecuencias importantes en la calidad de nuestra existencia. La primera, y no la menor, es que garantiza nuestra libertad. Libertad. El contacto con el ser hace de nosotros seres libres. Libertad, porque ya no estamos sometidos a la presión de los deseos y de las falsas necesidades. Ya hemos visto cómo están inscritas en el inconsciente las experiencias pasadas, haciendo que el ser humano sea esclavo de sus deseos, esclavo de sus preferencias, de sus decisiones que en realidad no son suyas, sino de su mecanismo. El conductor no dirige el vehículo como querría, es el vehículo el que elige el camino en función de la programación de su piloto automático. En cuanto esas memorias dejan de ser activas, desaparecen las tensiones y las falsas necesidades. Ya no esperamos de la vida la realización ilusoria de nuestros deseos. Además, la conciencia superior del alma aporta un sentido tal de bienestar interno que desaparece la dependencia a todos los niveles. Hallamos así la libertad de vivir en plenitud, sin exigencias, sin dependencia, sin miedo, sin expectativas, en cuanto a lo físico, mental, afectivo, material y espiritual. Somos libres para celebrar la vida
con independencia de las circunstancias. Libertad, porque ya no somos manipulables por nada ni por nadie. Cuando estamos en contacto con el ser a través de la mente superior, ya no somos máquinas, ya no somos previsibles. Nuestra felicidad y nuestra satisfacción no dependen del exterior, por lo tanto, ya no somos manipulables. Nuestras reacciones son justas y apropiadas a la verdad del momento, en función de la sabiduría de nuestra alma, y ya no hay nada que las pueda manipular. En cuanto a las relaciones, no solo no son nuestros deseos los que determinan nuestra conducta, sino que los demás no pueden manipularnos mediante chantaje afectivo. Mantenemos así toda nuestra libertad. Ser libres frente a las influencias externas no significa estar cerrados a las posibles aportaciones de nuestro entorno. Al contrario, somos más receptivos a la información procedente del exterior y la procesamos no de un modo automático, emocional y programado de antemano, sino de forma flexible, abierta y objetiva. Así pues, somos libres de utilizar la información con inteligencia y de forma apropiada. La voz de nuestra alma nos guía con sabiduría a través de la mente superior y nos dice en cada instante cómo hemos de proceder para que nuestra acción sea justa y buena para nosotros mismos y para los demás. Tenemos un profundo y sólido sentido de nuestra autenticidad, de nuestra propia verdad. Nadie puede llevarnos a hacer algo que no esté en armonía con nosotros mismos. Ya no hacen falta circunstancias extraordinarias para que oigamos la voz del alma, la intuición, como la hemos llamado en el capítulo anterior. Lo que el alma quiere es hablarnos en todos los momentos de la vida, para poner continuamente de manifiesto en el mundo su voluntad. Es tarea nuestra aprender a escucharla siempre, y no solo en algunos momentos de meditación o de exaltación mística. Libertad gracias al discernimiento y a la autonomía que aporta la percepción justa de las cosas. El discernimiento, procedente de la intuición, hace que nadie pueda desestabilizar la percepción justa que tenemos de las cosas. Es una actitud muy distinta de la actitud rígida de la mente inferior, cuya aparente estabilidad se apoya en un punto de vista inamovible, limitado y no adaptado a la realidad. En ese caso, tarde o temprano, aparecerá alguna circunstancia o alguna persona con la fuerza suficiente para desestabilizarla. Nadie puede manipular a un ser humano que vive en su alma. Madeleine es invitada por uno de sus amigos a la inauguración de una exposición en la que se presentan obras de varios pintores conocidos. También ella es pintora, y esa exposición le interesa mucho, así que acude ilusionada al acontecimiento, que promete ser de lo más agradable. Durante la velada, su amigo le presenta a Remy, uno de los pintores que exponen en aquella ocasión, y cuya pintura en particular ella aprecia mucho. Madeleine y Remy empiezan a conversar. Remy, de naturaleza abierta, habla mucho, y Madeleine casi nada. En un determinado momento, sin embargo, Madeleine habla un poco de su propia investigación en el campo del arte. Remy le propone que vaya con él a visitar su estudio al terminar la fiesta. Tiene material, en concreto, unas flores de seda que ya no piensa utilizar y que le podría regalar. Para ella sería muy interesante. Al recibir el ofrecimiento, Madeleine tiene la posibilidad de elegir, es decir, puede aceptar o rechazar, bien a través de la mente inferior, bien desde el ser a través de la mente superior. Si Madeleine interpreta la situación a través de la mente inferior, no conoce la realidad, no sabe cuáles son las verdaderas intenciones de Remy, y se verá sometida de inmediato a determinados automatismos del inconsciente, según la dinámica descrita con anterioridad. En este caso, pueden ponerse en marcha diversos tipos de automatismos. Tomemos, por ejemplo, 3 posibilidades que todos conocemos.
Si el automatismo activado es el miedo a que la engañen, Madeleine solo ve en Remy a un manipulador. Desconfía y rechaza su ofrecimiento sin reflexionar. En efecto, tal vez Remy quería manipularla con sus promesas. Su rechazo ha sido adecuado, pero tal vez era sincero, abierto y auténtico en su invitación. Madeleine acaba de perder una hermosa ocasión que la vida le ofrecía. Ha elegido a ciegas. Otro automatismo posible. Supongamos que algunos rasgos del rostro de Remy le recuerdan a su padre. Madeleine ha tenido un padre frío y austero, que nunca le ha regalado nada, y ella ha sufrido mucho por eso. En ese momento se dispara en su inconsciente una reacción que dice más o menos esto: al fin mi papá me quiere y me hace un regalo. Hace tanto tiempo que lo he estado esperando. Entonces Madeleine acepta el ofrecimiento sin reflexionar, inconsciente de lo que acaba de pasar en su interior. Quizá Remy es sincero, abierto y auténtico en su invitación. Entonces su aceptación es apropiada en cierta medida, aunque esté cargada de muchas expectativas. O quizá Remy quería solo manipularla con sus promesas. En ese caso, su aceptación la ha metido en una trampa. Ha elegido a ciegas. Otro automatismo posible. Si Madeleine tiene una estructura oral, aprovechará la ocasión de adquirir algo de forma gratuita. Aceptará la invitación sin reflexionar. Ha elegido a ciegas. En los tres casos, es el mecanismo de la mente inferior el que ha dirigido su vida y ha decidido por ella. Cuando la consciencia está atrapada en la mente inferior, nuestras elecciones están desconectadas de la realidad y casi siempre son inapropiadas, y nos traen decepciones y sufrimientos. Entonces culpamos a la vida por ser tan difícil, o a los demás por no ser correctos. Si Madeleine está en contacto con su ser a través de su mente superior, es capaz de saber exactamente cuál es la realidad. Al no estar aprisionada por reactivaciones pasadas, tiene una percepción justa y objetiva de la situación. Si Remy quiere manipularla, lo sabrá, en cuyo caso actuará en consecuencia, rechazando la invitación, que de todas formas no hubiera desembocado en nada bueno. Si es sincero, lo sabrá también. Podrá aceptar la invitación sin temor y recoger el material que Remy le ofrece, y es posible que sea el comienzo de una hermosa amistad. En cualquier caso, sale ganando. El discernimiento garantiza la calidad de nuestra vida y en particular nuestra libertad. ¿Cómo lo sabe Madeleine? Esa es la gran pregunta que nos hacemos con frecuencia. ¿Cómo saberlo? Si la mente inferior está en silencio, la mente superior es capaz de acceder a la sabiduría del alma a través de la intuición verdadera, y entonces se percibe con toda exactitud la realidad de cada instante. Así es como funciona el ser humano. El discernimiento no surge de la nada. El contacto con el ser a través de la mente superior propicia un estado de inteligencia superior del que surge el discernimiento. Vivir el momento presente. Todas las enseñanzas espirituales nos dicen que, si queremos ser felices, debemos vivir aquí y ahora, libres del futuro, es decir, libres de las expectativas y de los miedos, y libres del pasado, o sea, libres de las cargas emocionales que generan las expectativas y miedos. Lo deseamos, pero ¿cómo conseguirlo? Cuando se ha establecido el contacto con el alma, ese es el modo natural de vivir. El alma no funciona a partir del pasado. Como conoce la realidad en todo instante, permite experimentar el momento presente con pleno conocimiento de causa y con un dominio pleno, libre del pasado y del futuro, libre del tiempo, en la plenitud del infinito presente. El contacto con el alma proporciona un estado de presencia a la vida que hace que no se necesite esperar que mañana sea mejor que hoy, ni tampoco lamentar el ayer.
Cada instante es precioso y perfecto tal como es, vivido en un estado de serenidad y de sencillez. La hermosa teoría se convierte en una vivencia real. La capacidad de vivir el momento presente, aquí y ahora, es una manifestación natural del alma. Otros estados, actitudes y comportamientos procedentes del ser. Desde el momento en que se permite al ser asumir el mando a través de la mente superior, se modifican los comportamientos característicos de la personalidad que hemos descrito anteriormente, y emergen de modo natural algunas características nuevas. Esas tendencias instintivas de la mente inferior, basadas en el miedo, han actuado como estímulos muy fuertes en todos los aspectos de la naturaleza del ser humano. Le han llevado al punto en el que se encuentra actualmente en cuanto a conocimiento y utilidad. De la transmutación de esos instintos en sus correspondientes superiores mediante el proceso de sublimación, brotará el pleno florecimiento del alma. Veamos ahora algunos de esos aspectos diferentes. Sensación de seguridad. El miedo, la ansiedad y el estrés son reemplazados por una gran tranquilidad y por una profunda sensación de seguridad, porque el alma vive en todo momento la experiencia de su poder y de su indestructibilidad. Tanto si uno es rico como si es pobre, tanto si está rodeado de mucha gente como si se encuentra solo en el desierto, cualquiera que sea la situación, se siente tranquilo en su interior. No por ello deja de haber en la vida situaciones peligrosas, pero la manera de responder a ellas será muy distinta de como lo haría a la personalidad. Si uno se encuentra, por ejemplo, en un barrio de mala fama de Nueva York a las 2 de la madrugada, no es el miedo lo que le protegerá con mayor eficacia. Es cierto que el miedo puede impulsar reacciones automáticas, primarias de defensa, que pueden limitar eventualmente los daños, pero en cambio paraliza la inteligencia superior. Si se vive a nivel del ser, se tiene un sentido intuitivo directo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, a dónde se puede ir y a dónde no se puede ir. Ese conocimiento interno directo nos protege, nos permite vivir en un estado de gran serenidad y con una confianza natural en la vida. Desaparecen asimismo los miedos e inseguridades psicológicas, el miedo a los demás, el miedo a perder, a no complacer, a perder el control, el miedo a ser engañado, uno de los principales mecanismos del ego, etc. Todos esos miedos y otros muchos desaparecen en medio de la clara luz del alma, porque ninguna circunstancia externa puede separarnos de nuestra fuente de poder, de conocimiento y de energía. Vitalidad creadora. Como podemos obtener energía de una fuente siempre disponible, la fatiga, la pasividad y el adormecimiento son sustituidos por una vitalidad creadora. En lugar de estar uno medio muerto, está plenamente vivo. El ser nos permite estar en acción casi constante, de modo natural y eficaz, pues nos proporciona toda la energía necesaria para llevar a cabo nuestra misión. Rara vez aparece el cansancio. En cualquier caso, desaparece muy rápido tras unas horas de sueño. En efecto, el cansancio proviene sobre todo de la resistencia a la vida. El mecanismo emocional quema la mayor parte de nuestra energía. La energía del ser está siempre disponible y es ilimitada. Con ella se puede actuar y crear de forma casi permanente, con dinamismo y alegría. Y siempre puede uno volver a beber de la fuente, puesto que está en su interior. Como he mencionado en el capítulo 2, el dinamismo no es una cuestión de edad. Si perdemos energía y envejecemos con el paso de los años, es porque con el tiempo no hemos hecho más que reforzar nuestros sistemas de defensa y anquilosar más las estructuras mentales y emocionales inconscientes, con lo que el ego se refuerza, el contacto con el ser se debilita y la energía desaparece. Pero esto no es ineluctable. Si lo que hacemos con el tiempo
es trabajar conscientemente sobre nosotros mismos para deshacernos de la influencia de las memorias en lugar de reforzarlas. Entonces la energía del alma estará cada vez más disponible. En ese caso, el tiempo permite adquirir conocimiento, sabiduría y diversas cualidades, permite desarrollar una apertura más sensible al mundo, una estabilidad y una fuerza mayores, mejorar la capacidad de contribución al bienestar de la humanidad, etc. A medida que pasa el tiempo, en lugar de degenerar, se realiza uno más plenamente, y la vida resulta cada vez más interesante. La vejez es el invierno para los ignorantes y el momento de la cosecha para los sabios. Algunos seres humanos hacen de su vida ese crescendo hacia una toma de conciencia cada vez mayor, hacia una mayor energía creadora y un mayor resplandor. Los más grandes artistas dan buen ejemplo de ello. En su gran mayoría es al final de su vida cuando producen sus mejores obras. Como ellos, también nosotros podemos hacer de nuestra vida una aventura apasionante que nos conduzca hacia una libertad, una creatividad y una alegría de vivir siempre crecientes. Sensación de plenitud. El vacío interior es sustituido por la plenitud. La necesidad de llenarse continuamente de algo desaparece simplemente. La energía del alma alimenta de tal modo que uno ya no necesita buscar en el exterior algo con lo que llenarse. La búsqueda desenfrenada del placer bajo todas sus formas, directas o indirectas, sencillas o sofisticadas, es sustituida por una tranquilidad, una serenidad y una experiencia de plenitud que nada puede alterar. La sensación de plenitud que procede del alma es independiente de las circunstancias exteriores, devuelve al ser humano su libertad. El que sabe contentarse siempre está contento. Lao Tse. Desde el punto de vista de la personalidad, creemos que, para estar motivados, necesitamos tener alguna insatisfacción que colmar, y tal vez pensemos que la sensación de plenitud que da el alma haga que nos quedemos en casa sentados plácidamente contemplando el cielo o la televisión. Al contrario, nos sentimos llenos de tal modo que de forma espontánea tenemos ganas de actuar para celebrar la vida, por el simple hecho de descubrir, de crear, de compartir, de contribuir, empujados sencilla y naturalmente por la energía de la vida, sin ninguna expectativa. Es una dinámica opuesta a la del ego. Insatisfacción creadora. Ese estado de plenitud se experimenta solo cuando la personalidad está totalmente dirigida por el alma, pero en el camino de nuestra realización, cuando están a la vez presentes la voluntad del alma y la del ego, lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros, la plenitud del alma puede dar lugar, paradójicamente, a cierta insatisfacción en la personalidad. En efecto, aprisionado todavía entre los mecanismos del ego, el ser humano sufre y se siente insatisfecho. No hay que anestesiar esa insatisfacción, porque puede ser la dinámica que inicie una verdadera búsqueda interior. La plenitud del alma no tiene nada que ver con la plácida satisfacción del ser humano apoltronado en su estrecha comodidad y en sus costumbres, escondiendo sus miedos y contentándose con una vida mediocre. El alma empuja a querer más, a vivir de forma más auténtica y justa, de modo que esa insatisfacción que siente la personalidad, como procede del empuje del alma, es muy positiva. Lo que uno ha de hacer es estar alerta para ver cómo se deshace de ese sentimiento. Desarrollaré este tema más adelante al tratar de las características y de las paradojas del camino que nos llevan desde el ego hasta el alma, desde la sombra hasta la luz. ¿Acaso no es indispensable el descontento en la vida? ¿Acaso no es esencial a todo cuestionamiento, a toda investigación, a toda interrogación,
a todo descubrimiento de lo real, de la verdad, de lo que está en la base de la existencia, para que haya una verdadera investigación, una auténtica profundización, un serio cuestionamiento en cuanto a la naturaleza del descontento, hay que mantener viva la llama desde el principio hasta el final. Los jóvenes, todavía en contacto con la energía de la vida, en particular en la adolescencia, tienen ese descontento positivo, esa rebelión contra la rutina y la esclerosis del mundo adulto. Bien dirigida, la rebelión puede ser muy positiva, puede conducir a una realización original, a una destrucción de lo viejo que favorezca la emergencia de algo nuevo, más amplio y más libre. Apertura a lo desconocido, al crecimiento, al cambio. El ego se aferra a lo conocido porque eso le proporciona seguridad y afirma su identidad, ambas ilusorias, por supuesto. En cambio, cuando uno vive a nivel del ser, quiere explorar y descubrir lo que todavía no conoce. No es una búsqueda de novedad que provenga de la necesidad de llenado, ni una búsqueda de placer o de excitación exterior poco duradera. Es una voluntad de descubrir lo desconocido, un deseo de saber más, de comprender mejor, una motivación que empuja a la personalidad a ampliar su percepción y su comprensión de las cosas. En particular, el mecanismo de querer tener razón se diluye en la energía del alma. Así como el ego se aferra a lo conocido, queriendo tener razón y tratando de imponer su punto de vista, así, a nivel del ser, se interesa uno por los puntos de vista de los demás e intenta ampliar el suyo propio. Cuando uno se alimenta de la fuente del ser, siempre está aprendiendo. Su espíritu está atento, sabe escuchar, está abierto y siempre presto a ampliar su manera de percibir las cosas tras haber observado y reflexionado. Esta actitud supone un cambio importante en la consciencia y es evidente que conlleva una gran calidad en las relaciones humanas. Un espíritu saturado de conocimientos, encerrado en los hechos, ¿es acaso susceptible de aceptar lo nuevo, lo repentino, lo espontáneo? Si el espíritu está lleno de lo conocido, ¿queda sitio en él para lo desconocido? La apertura al aprendizaje implica la apertura al cambio, incluso en las cosas más pequeñas de la vida. Cuando uno vive en la consciencia del ser, tiene una gran flexibilidad y una enorme capacidad de adaptación que puede parecer debilidad a los ojos de los ignorantes, pero en realidad aporta mucho poder y eficacia en la acción. Es una flexibilidad adecuada y correcta que procede de la adaptación inteligente a los acontecimientos. Dinamismo. El deseo constante de superar los límites y asumir riesgos reemplazan a la pereza y a la búsqueda de comodidad. El ego busca la facilidad, pero cuando actúa el ser, uno busca desafíos sin cesar. Lo que ya domina no presenta para él ningún interés. La búsqueda de retos y de nuevas experiencias no proviene de una falsa necesidad creada por diversas memorias. Huir, hacer cosas extraordinarias, tener sensaciones fuertes, etc. Atreverse a ir al encuentro de lo desconocido para jugar libremente en el mundo el juego de la vida y dominarlo, es inherente a la voluntad del alma. En los niños, más próximos a su ser que la mayor parte de los adultos, vemos muy clara esa búsqueda de lo nuevo y la falta de interés por la comodidad o la facilidad. La comodidad es el cementerio de la consciencia. Sri Adi Dadi. Un juego demasiado fácil no les interesa. Si la vida no les presenta desafíos, los crean a fin de hacerla apasionante. Contrariamente a los adultos, que casi siempre nos resistimos a las dificultades y esperamos que algo exterior haga interesante nuestra vida. Estaba de vacaciones con mi hija, que tenía entonces 6 años. Nos alojábamos en un hotel en el que había una piscina. Después de jugar un rato en el agua, vino a buscarme.
Ven, mamá, me dijo, voy a enseñarte una cosa. Cuando llegamos al borde de la piscina, se metió en el agua y me dijo, mira, mamá, sé dar una voltereta bajo el agua. Hizo la voltereta y salió del agua muy contenta. Yo la felicité y volví a mis cosas. Un rato después vino otra vez a buscarme para que la acompañara de nuevo al borde de la piscina. Cuando llegamos, me dijo, fíjate bien, mamá, ahora puedo hacer 2 volteretas seguidas bajo el agua. Hizo sus 2 volteretas y salió del agua toda orgullosa. Una inmensa sonrisa iluminaba su rostro. Estaba radiante de alegría. Esta anécdota es toda una metáfora. El ser humano no es feliz más que cuando crea y se supera a sí mismo libremente, por el solo placer de hacerlo. La alegría y la energía son naturales en él, no son más que una respuesta a la fuerza de la vida del ser. ¿Problemas? El ego desea una vida sin problemas, una vida fácil, donde todo le sea dado sin esfuerzo. ¿Quién no ha soñado, en efecto, con una vida en la que pueda tener siempre lo que quiera y hacer lo que le venga en gana, como si eso fuera el no va más de la felicidad? Todos estamos atrapados en la misma ilusión. Podemos desear tener una vida sin problemas, por supuesto, pero la vida, que nos quiere verdaderamente libres y en posesión de todo nuestro potencial, se encargará de dárnoslos, es decir, de darnos ocasiones de superación para que aprendamos a controlar nuestra personalidad y a integrar en ella las cualidades de nuestra alma. Podemos llamar problemas a esas oportunidades de crecimiento. Ante ellos tenemos 2 opciones: resistirnos, negarlos y limitarnos a esperar que desaparezcan. En ese caso, como ocurre con toda resistencia, persisten y no nos dejan avanzar. O bien podemos considerarlos como ocasiones de aprendizaje, como situaciones que nos permiten poner en práctica las cualidades del ser. En ese caso, ya no tenemos problemas, sino oportunidades de crecimiento. Sabemos que, si dejamos de resistir, nuestra energía está totalmente disponible y entonces encontramos soluciones con mucha más facilidad. Tal vez se está uno preguntando, entonces, cuando haya dejado de resistir a mis viejos problemas, cuando me haya desprendido de las ataduras que quizá arrastraba desde mucho tiempo atrás y haya solucionado mis problemas, entonces, ¿ya no tendré nada que hacer? No, no se trata de eso. Una vida sin problemas, sin retos, es una vida muerta. Cuando hayamos superado una dificultad, empujados por la energía del alma, elegiremos consciente y voluntariamente nuevos problemas, nuevos retos, con lo que seguirá creciendo nuestra contribución al gran juego de la vida. Nada más lejos de la búsqueda egoísta de la comodidad y del adormecimiento en la rutina. ¿Tendremos una vida fácil y cómoda algún día? En el sentido limitado del ego, ciertamente no, pero tendremos mucho más, una vida apasionante. De todas formas, si no nos buscamos nosotros mismos consciente y voluntariamente oportunidades de crecimiento en forma de actividades de superación, la vida se encargará de dárnoslas de modo menos agradable. Enfermedades, accidentes, pérdidas, etc. En cualquier caso, tendremos que afrontarlas. Buscar retos y aceptarlos nos mantiene en contacto con la voluntad del ser, que quiere experimentar continuamente en la materia. Su energía es una continua fuente de vitalidad, de modo que, si estamos en armonía con la voluntad del ser, estaremos siempre llenos de energía, dinámicos y creativos. Lo que se necesita para estar en forma no es descanso, sino superación y don de sí. Es la mejor cura de juventud. No hay mejor manera de estar en forma, tanto física como interiormente, que superándose continuamente. Pero insisto, una superación libre, alimentada por el alma, no forzada por las demandas alienantes del ego. El alma también sabe descansar,
y lo hace cuando es el momento, pero entonces la acción se integra con armonía en la acción, no es un objetivo en sí misma. Sentido de identidad. El sentido de la propia identidad, sencillo, natural, libre y profundo, independiente de la opinión de los demás, hacen inútiles la búsqueda de aprobación y la necesidad de realizar acciones fuera de lo común. Procura una gran serenidad interior y elimina el estrés ligado a la importancia que se concede a la opinión de los demás. Deja uno de juzgarse a sí mismo, pues la comparación y la evaluación es un sistema de defensa desconocido para el alma. Además, es una identidad naturalmente original. En cuanto al ego, no somos originales. Todos tenemos más o menos los mismos mecanismos de defensa, es decir, las mismas programaciones en el ordenador, programaciones que proceden del pasado de la humanidad. Pero el ser, en cambio, tiene una originalidad propia que no necesita ser probada, pues existe en su misma esencia. Podríamos incluso ir más lejos, porque identidad evoca en cierta forma la idea de separación, pero en lo que respecta al alma ya no existe la experiencia de tu identidad, mi identidad. Es una experiencia distinta. Más que identidad, podríamos decir que, para el ser, hay un sentido profundo de existencia que hace que nos sintamos existir por nosotros mismos, sin necesidad de considerarnos diferentes o separados de los demás. Ya no necesitamos conceder importancia a nuestra propia persona. Ese sentido profundo y natural de la existencia proporciona una gran paz y una enorme libertad. Por cierto, hay muchas personas, sobre todo en el movimiento de la nueva era, que están en busca de su identidad. La búsqueda es sincera, pero el ego, muy hábil, sabe utilizar esa búsqueda para reforzar sus propios mecanismos y encontrar justificaciones para mirarse el ombligo. Quiero saber quién soy. La respuesta última es muy sencilla. Con respecto al ego, no somos nada, nada más que una máquina que desaparecerá al cabo de algún tiempo e irá a unirse con la energía universal. En cuanto al alma, somos todo, somos Dios. La única forma de responder a la pregunta de saber quiénes somos es entrar en contacto con el alma, aunque entonces no nos planteamos siquiera esa pregunta, porque tenemos un sentido directo de nuestra propia existencia, libre de toda referencia a los demás. Y hasta aquí la primera parte del capítulo 11 del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Si te ha gustado este capítulo, te animo a darle un me gusta al vídeo, a comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo capítulo.